Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Blanca, hoy tenemos el enorme placer de contar con Topte, es jugador de fútbol. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, lo primero decirte que para nosotros es un verdadero placer poder charlar contigo y hacerte un par de preguntas. Así que nada, o sea, yo lo primero que tengo es admiración porque yo soy muy fan del fútbol y del Madrid, entonces lo primero, mostrarte mi más sincera admiración. Así que quedándome un poco primero con el tema del Madrid, pues sí que me gustaría preguntarte eso, el cómo al final tú tuviste varias épocas en el club. Y al final tú tuviste una época en la que coincidiste pues con los Galácticos. Entonces el cómo fue un poco entrenar con ellos, jugar con ellos, si hubo algún jugador que te sorprendió más, por qué motivo, cómo fue un poco esa etapa. Bueno, pues muy buena porque son jugadores de la historia del fútbol. Yo disfruté mucho, aprendí mucho, yo era muy joven, entonces jugué muy poquito, pero también era lógico jugar tan poco con estos fenómenos. Pero disfruté mucho, fue una experiencia increíble. Luego muy buena gente, porque los grandes suelen ser encima muy buena gente, muy solidario, muy, no sé, yo era un crío y te llamaban para cenar, para que te fueras con ellos a cualquier lado, te invitaban. Pues, por ejemplo, Roberto Carlos me invitaba a la Fórmula 1 cada vez que había para irme con él a Mónaco y claro, yo era un crío y a mí me daba mucha vergüenza. Yo ponía una excusa, me acuerdo, que era muy tonto, pero porque me daba mucha vergüenza. Pero muy bien, fue increíble, disfruté mucho. A unos fenómenos y una experiencia que, bueno, hoy se lo puedo contar a mi hija. A veces le enseño fotos y no se lo cree. Yo te quería preguntar, ¿cómo fue también empezar en la cantera y cambiar de un sitio a otro tan drástico el cambio? Bueno, estaba en la cantera del Atleti, pero Jesús Gil Mm. padre quitó las categorías inferiores. Entonces, yo era infantil, iba a cadete y se llamaba Atlético Chopera. Entonces, bueno, mi padre habló con los responsables y nos convencía mucho porque no era muy serio, ¿no? Era que un Atlético de Madrid hiciera eso, no tenía ningún sentido. Entonces, vimos que no había mucho interés, que a los chicos les daba lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, me fichó en Madrid. Madrid llevaba mucho tiempo detrás mío viéndome y al final me fui a Madrid. Y hablando un poco por ese paso por la cantera, si no me equivoco, cuando estabas en el Real Madrid C coincidiste con Casillas, entre otros grandes jugadores. ¿Cómo fue un poco el ver juntos pues la proyección que tuvisteis para llegar ambos al primer equipo? Bueno, Iker era menor que yo, porque era más joven que yo. Estaba en categorías inferiores, pero en equipos más bajos que el mío por la edad. Y ya coincidí con él en el Madrid C, empecé a coincidir con él. Y luego ya en el primer equipo. Y bueno, pues nada, un fenómeno. Al final, mira lo que ha conseguido. Si no es el mejor portero de la historia, estará entre los tres o cuatro mejores. Y mucha personalidad para parar, nada de miedo. Desde muy querido tenía una forma de entender este juego, ¿no? Y de aislarse de la presión que no era propia para su edad. Y bueno, y al final, pues lógicamente todo lo que ha conseguido es por muchas cosas, por su cualidad, por su cabeza y porque es muy decisivo. Ha estado en los momentos más importantes del Madrid y de la historia de España. Ha sido el artífice. ¿Cómo ha sido para ti el estar en la cantera, el irte formando allí? ¿Cómo lo viviste tan joven? Bueno, al principio difícil porque yo era atlético y soy atlético. Yo entonces irme allí no, en principio no quería, ¿no? Y yo me quería volver al Atleti. Y bueno, y no era fácil, pero luego me trataron increíble. Del Bosque, Pierri, la gente que trabajaba en esa época en la cantera tuvo un cariño hacia mí espectacular y me sentí muy cómodo. Entré en cadete, hice los 2 años de cadete, 3 de juvenil, hice Madrid C, Castilla y 2 años en el primer equipo. Y soy un agradecido. Manda muchísimo, tanto en personal como económicamente también, como, bueno, como me han solucionado parte de mi vida muchas cosas y luego he vivido experiencias increíbles en el Madrid, ¿no? He podido jugar en el Bernabéu, he podido jugar Champions, he podido jugar en estadios que yo veía desde pequeñito, así que mi corazón es rojiblanco bueno, porque ahí no manda nadie, pero soy un agradecido al Madrid de por vida. Hablando un poco pues de esas experiencias que has podido vivir gracias al Madrid, te quería preguntar justo pues por tu debut, que si no me equivoco fue en Anoeta de la mano de Tosak. ¿Cómo viste un poco pues los días previos, el propio debut? ¿Cómo te sentiste tú los minutos previos antes de entrar al partido? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, había habido bajas. Me acuerdo que Suker andaba peleado con Tosa en esa época, Raúl estaba lesionado, el Moro, no sé, Moriente no sé si estaba. Entonces, bueno, yo estaba en el filial y me subieron, ¿no? Entrené ya esta semana con el primer equipo. Yo ya había hecho pretemporada los años anteriores y había jugado amistosos. Y bueno, pues ya fue una experiencia solo con ir convocado, ¿no? Ya fue rodearte de estos fenómenos
estar en el mismo cenando con ellos. La habitación me tocó Fernando Redondo, imagínate, o sea, fue toda una experiencia. Yo a la de jugar realmente era lo de menos, porque yo ya solo con la experiencia ya me valía, ¿no? Y bueno, me sacaron a calentar en el segundo tiempo y creo que salí en el minuto 72, algo así. Pude jugar 20 y pico minutos y fue mi sueño, ¿no? Porque mi sueño era debutar en primera. Yo mi sueño, yo cuando digo a los jugadores que su sueño de pequeño son campeones del mundo y ese tipo de cosas, para mí eso es inalcanzable. Para mí mi sueño era debutar un minuto en primera división para todo el esfuerzo de mis padres, pues decirles aquí está, aquí lo merecéis y hemos conseguido ya lo que hemos luchado por ello. Y lo conseguí. Yo te quería preguntar, porque ya llegar a Primera División y estar, ya es muy complicado, hay que tener capacidades técnicas, tácticas y hoy en día también mucho físico. Por ejemplo, has coincidido con Álvaro Benito, Mista, Javi Guerrero, Cambiaso. ¿Qué era que para ti llegar a subir tantos canteranos al primer equipo y el poder ver que muchos podéis llegar a primera división? Y también, ¿qué te parece la situación de la actualidad con la cantera, comparándola un poco cuando tú estabas? Bueno, en mi época había una generación muy buena de jugadores, había mucho talento, porque teníamos mucha calle, nosotros nos habíamos criado en la calle, con un balón. No había móviles, no había iPad, no había ordenadores, no existía eso. Empezaban a existir las consolas, pero no nos gustaban. Jugábamos en la calle al fútbol, 24 horas de fútbol, bueno, 24 horas no porque dormía así y cenaba, pero casi. Y da igual que hiciera 40 grados o que lloviera, yo con barro y lloviendo bajábamos a jugar. Hoy es impensable que un niño, bueno, es impensable que juegue con buen tiempo, imagínate con mal tiempo. Y esa es la diferencia, que bueno, teníamos talento, pensábamos en la calle es la mejor escuela para muchas cosas, para el fútbol también. Jugábamos con gente mayor y nos daban patadas, entonces pensabas, para que no te dieran patadas, saltabas antes, te buscabas la vida, ibas seguramente al que te cubría, al que menos nivel tenía para poder tener más facilidades, pues lo que te da la calle, ¿no? Y yo hoy veo que están falto de eso, ¿no? Hoy tienen otras mejoras con respecto a nosotros, físicamente son mejores, son más profesionales, cuidan su cuerpo y su alimentación mucho más, pero en el talento los de antes eran superiores. Por eso, bueno, hoy es difícil que suba gente y por eso las categorías inferiores cuesta mucho ver un partido y decir, pues el número 10 por ejemplo, va a jugar en el primer equipo. Es complicado decirlo que alguien juegue. Y de los canteranos un poco que están despuntando ahora mismo, pues me voy a quedar un poco con Madrid, Atleti y Barça, que son, digamos que los grandes equipos de España. Además de los evidentes, como es el caso de Lamine Yamal, ¿hay alguno que tú digas, mira, yo creo que este canterano por la proyección que tiene, por el talento, por la trayectoria que parece que está teniendo en categorías inferiores, creo que este puede llegar lejos? Bueno, en el Barça me han hablado, no conozco, pero me han hablado gente que conozco que hay jugadores increíbles en la cantera, que el Barça tiene unos años muy bonitos, como los tiene ahora, los Lamine, los Gavi, los Valde, todo este tipo de generación que están saliendo, Kubasi y tal, pues hay otros que vienen por debajo de ese nivel y me parece increíble. El Barça trata muy bien la cantera, tiene un modelo, tienen la sienten de una forma especial y por eso luego cuando pasa al primer equipo los que pasan no es casualidad, hay un trabajo detrás. En Madrid históricamente ha sido el club que más jugadores ha dado a primera división, no para el Real Madrid, pero sí para todos los clubes, ¿no? Es otro tipo de cantera. Yo la sigo un poquito, me gustaba Nico Paz, el que se ha ido al Como, era un Ujú. zurdito que tenía fútbol en la cabeza, cuando el balón lo tenía pasaban cosas. Me creí que su físico para el fútbol de hoy no, iba a tener que mejorar mucho y en Italia lo está haciendo con CES, la verdad que ha pegado un salto. Y luego, bueno, pues ya no creas que veo tanto fútbol de jóvenes, porque no tengo tiempo, ¿no? Pero luego siempre hay alguno, a veces que en el filial no te convencen y saltan al primer equipo, como el caso de Asencio, ¿no? Yo no me creí que Asencio iba a poder, aunque tiene que mejorar muchísimas cosas, porque creo que tácticamente todavía tiene lagunas, pero es lógico porque es un crío y porque le van a enseñar. Pero no me creí que se iba a poder adaptar con esa facilidad. Ha jugado partidos de mucha exigencia contra Liverpool, contra no sé, bueno, Atlético de Madrid, Barcelona, y ha estado a la altura. O sea, el chico al final eh, ha tenido errores muy manifiestos, no los ha tenido, que era lo lógico, y luego te sorprende. Luego, si un primer equipo se adapta mejor de lo que parece, ¿no? Pero es lo que te digo, creo que falta mucho talento, falta. Ahí los entrenadores quieren robots, les dicen lo que tienen que hacer continuamente y el jugador tiene que equivocarse y rectificar el mismo y darse cuenta por qué se equivoca y tienen que dejarles pensar, ¿no? Y hoy
Lo que se la van a los entrenadores y están gritando, levantando las manos. Nada, eso yo no estoy de acuerdo en esas cosas. Mira, yo tengo como hobby tres equipos de fútbol de niños que entreno y me llama mucho la atención lo que tú has dicho de cuando tú estabas en etapa de formación, cómo practicabas fútbol en comparación ahora, es que hay un cambio muy drástico el entrenar. Ya demasiado que tengo, que te digo que se animan a ir a jugar a fútbol y demás. ¿Para ti qué crees que, si los padres escuchan la entrevista, además, que tiene que ser lo prioritario para sus hijos? Bueno, a ver, yo soy un fanático, pero no en el fútbol, en cualquier profesión de divertirte, tener pasión. Son las dos cosas para mí principales, ¿no? Si tienes esas dos cosas, tienes muchísimo ganado. Luego habrá días que las cosas no te salgan porque eres humano, pero si tienes pasión y te diviertes, te quitas un poquito la presión, lo que puedan decir de ti, si fallas, al final no pasa nada. Fallas, fallas, la vida sigue, ¿no? Al día siguiente sale el sol. Si los jóvenes son capaces de hacer eso, bueno, pues tienen mucho ganado. De hecho, los grandes jugadores de la historia, lo que les hace diferente, muchas cosas les hace diferente, pero una de ellas es la pasión y otra cosa es que se divierten. Ronaldinho está con una sonrisa en la cara continuamente y le da igual jugar con 100.000 personas que con una. A él no mira a la gente, él mira el balón y se lo pasa bien. Si el jugador que es capaz de eso, que yo por ejemplo no lo conseguí, yo nunca, a veces sí, pero no siempre conseguía poder hacer eso, tiene mucho ganado y ves esta profesión de otra forma. Antes has mencionado el nombre de Asencio y me quería quedar con él para tratar un poco el tema del carácter, porque sí que es cierto que últimamente a Asencio pues, se le ha achacado que tiene demasiado carácter, que tiene mucho pronto jugando, que se encara mucho con los jugadores y a ti muchas veces pues se te recriminó, por así decirlo, entre comillas, pues que tenías mucho carácter, las declaraciones que hacías. No sé si alguna vez pues ese tipo de críticas te llegaron a afectar a, pues, a esa forma que tenías tú de expresarte con el fútbol. Bueno, lo que pasa es que cuando eres joven eres muy atrevido. Ahora seguramente voy a hacer 47 y me afectan más las críticas ahora que cuando tenía 19, fíjate. Cuando eres joven y no tienes a lo mejor esa madurez, eres muy atrevido a todo. Yo era también rebelde, pero yo era un rebelde, me rebelaba mucho ante las injusticias, ¿no? No era un tipo que entrara por la mañana a un vestuario o que me pusiera a hablar con alguien y de repente digas, este chico es tonto, que de la nada, ¿qué hace? No, yo me rebelaba cuando a un compañero mío le hacían algo que no era justo, cuando había una crítica a un compañero mío desfasada o cuando a mí me decían cosas que no eran verdad, ¿no? Entonces, bueno, Asensio tiene un problema de lo que le ha pasado, pero claro, nadie lo ha juzgado todavía. O sea, le está jugando la gente sin juzgar a un juez. Todavía no sabemos si lo que ha hecho eso que hablan, que yo no estoy muy enterado, ¿no? Lo que he leído de la pobre chica, pues yo no sé si eso es verdad, que él lo ha hecho o no lo ha hecho. Entonces, bueno, este es un país que aquí somos todos jueces, aquí hablamos todavía sin tener una sentencia, y me imagino que para el chico no será fácil, primero ese aspecto, ¿no? Y luego es un chico que, bueno, que yo hay cosas que no estoy de acuerdo porque yo creo que cuando subes a un primer equipo tienes que fijarte mucho en los veteranos, tienes que observar y hablar muy poquito. En la vida hay jerarquías y cuando somos jóvenes, a mí me pasaba, yo tenía que llevar los balones, tenía que limpiar botas, tenía que hacer cosas. Nene, tú coge los petos y ese era mi deber y mi obligación. Yo nunca ponía malas caras. Entonces, los veteranos son los que le tienen que decir, baja las manitas, deja de empujar a este contrario que no te ha hecho nada y deja de levantar, bueno, pues eso, las manitas, es muy de levantar manos, pero eso lo va a aprender, porque eso es un crío y eso te lo da la experiencia y te lo da situaciones que alguien te coja y te diga, escúchame, esto no es así, mira, yo también lo hice y me equivoqué. Y estoy seguro que el chico no es tonto, es inteligente y le van a saber llevar por buen camino, ¿no? Pero hay veces también que pecamos de que los jóvenes sepan todo y los jóvenes no pueden saber todo, los jóvenes se equivocan y los jóvenes tienen que ir poco a poco aprendiendo las cosas, pero sí que es verdad que tiene que haber alguien que se las diga para que les abran los ojos. Antes de acabar en el Hércules pasaste por diversos equipos. ¿Cómo fue esa época tuya y si el Hércules ya fue cuando tu etapa dirás de más regularidad para ti y cómo fue llegar a un club donde estuviste ya tantas temporadas? Pero la etapa anterior, ¿cómo fue el estar en varios equipos y no poder estar varias temporadas en el mismo? No sé cómo fue para ti, cómo lo viviste. Bueno, he tenido muchos problemas en mi carrera, ¿no? Por mi carácter, me he jugado malas pasadas, he discutido con mucha gente. Y es lo que te digo, y cuando tú eres así, pagas un precio, ¿no? Pagas un precio, no ha sido fácil. Luego también ha habido momentos puntuales en mi vida que cuando mejor estaba, cuando volaba, me encontraba muy bien. He tenido lesiones importantes, ¿no? Me rompí la triada, luego en el Betis, por ejemplo, que tenía un equipo espectacular para jugar y para divertirme, tuve muchas lesiones que nunca me había lesionado en mi vida, y lesiones en la parte de atrás, lesiones musculares.
y no he podido muchas veces dar todo lo que yo quisiera, ¿no? Y Alicante, pues al final fue una etapa de mi vida que estuve 6 años, fui muy feliz, entré con muy buen pie, con la gente, con mucho cariño, manda muchísimo más ellos a mí que yo les he dado a ellos y era mi lugar en el mundo. Yo creo que Valladolid primero y luego Alicante han sido mis dos sitios preferidos y donde me han aceptado como he sido, con mis virtudes y mis defectos y me han querido, me han dado un abrazo cuando ha llegado y cuando me he ido me han dado otro, o sea, nunca he tenido un problema y al final eso en el rendimiento se nota y he jugado muy feliz. Has mencionado antes el tema del Betis, que al final fue una etapa complicada, no solo por las lesiones, sino un poco también por, digamos, por ciertas tensiones que se crearon, no solo a raíz de tus palabras, sino de la situación que había en el Betis. No sé si en algún momento, pues, a raíz de lo que comentábamos del carácter, te has arrepentido de esas declaraciones o de mostrar tanto carácter en esa etapa con el Betis que al final salió un poco cruz. Sí, hombre, sí, hay una frase que dicen que el jugador, bueno, yo creo que todo el mundo, ¿no? Pero que el jugador de fútbol tenía que nacer dos veces, ¿no? Y eso es una virtud, o sea, eso es una realidad increíble. Pero bueno, yo en ese momento hice lo que pensaba. Yo tenía un contrato de 6 años y yo renuncié a dinero, renuncié a todo y me fui. Y podía haber dicho, mira, me quedo de vacaciones y a cobrar todos los meses, yo ganaba un pastón allí. O sea, que al final he sido consecuente con lo que pienso, con lo que siento, di con mala gente y no acepté. Depende de qué cosas, ¿no? Y además en el Betis me pasó una cosa curiosa porque me di cuenta a los 10 minutos de estar que iba a tener problemas, ¿no? Ya no podía irme para atrás. Pues, Pero me di cuenta cuando conocí a gente de allí y dije, nada, aquí a la larga tengo, bueno, a la larga no, a la corta tengo problemas. Y efectivamente así me pasó. Pero bueno, son experiencias para la vida, ¿no? Me valió para madurar, hubo momentos que lo pasé mal y me hice mayor de repente. Lloré, pero cuando yo hay un momento ya que terminas de llorar y el corazón se te hace más fuerte en ese sentido y ya empiezas a decir, no, aquí estoy de pie y ya no me derrumba esto. Si esto no me derrumba, no me va a derrumbar nada. Y así pasó, ya luego toda mi vida, las cosas que me vinieron ya eran de chiste. vamos a ir lanzando algunas preguntas de actualidad y otras, ¿no? El Valladolid, ¿qué te parece la situación del club donde se achaca mucho la gestión que está haciendo Ronaldo con el club? Bueno, yo pienso que Ronnie no tenía que haberse metido. Yo le conozco, he jugado un año con él, es un tipazo, Mm. o por lo menos conmigo fue un tipazo y todo el mundo habla muy bien de él, es muy difícil, ¿no? Ahora en Madrid andan mal porque él yo creo que se ha metido en una película que no se tiene que haber metido. Él no necesita un club de fútbol ni... Para estar en un club de fútbol tienes que estar todos los días, tienes que ser una cabeza visible, cualquier problema que haya tienes que estar para solucionarlo y que la gente te vea como un referente, ¿no? Ronnie ha sido posiblemente el mejor 9 de la historia, pero él no tiene que estar en estos sitios. Y es una pena, es un club que quiero muchísimo, una ciudad que suelo ir, tengo casa allí y, y bueno, y me apena que tenga 16 puntos, no está acorde a la historia de ese club ni de esa ciudad. Pero bueno, si esto vale para bajar y para aprender de los errores y para hacer un buen equipo con gente de sentimiento, o si puede ser con gente de Valladolid mejor y que vayan todos a una, pues esto no será tan malo como parece. Y siguiendo un poco con tus sentimientos que has dicho antes que eran rojiblancos, a tu Atleti, ¿cómo ves la situación que ha tenido esta temporada con el equipazo que se había montado, la gestión del Cholo? ¿Cómo has vivido tú esta temporada del Atleti? Bueno, el Atleti me da la vida y me la quita. Me hacen las dos cosas. Yo creo que soy ahora más fanático que cuando jugaba. Ujú. El Atlético de Madrid es un club muy especial, es un club muy pasional y es un club que históricamente ha pasado por cosas complicadas. Yo muchas veces digo que el de arriba a veces que nos mira y no nos da lo que parece que nos va a dar, nos da cada medio y nos lo quita. Bueno, para mí hay un problema ahora en Atlético de Madrid que se ha creado que es o estás con el Cholo o estás en contra del Cholo. Y eso no es así. O sea, no hay nadie por encima del Atlético de Madrid, no debe haber nunca nadie por encima de los clubs. El Cholo ha hecho cosas espectaculares, pero también se equivoca. Y no pasa nada porque haya críticas con respeto, respetando, porque ya como jugador fue espectacular en la historia del Atleti y como entrenador igual. Posiblemente con Luis sean los dos más grandes. Pero parece ser que cuando tú hablas de fútbol y a lo mejor dices, pues mira, no, o hay mucho miedo a que el Cholo se vaya. De hecho, cuando el Cholo se vaya va a seguir habiendo vida y depende de quién traigas. El Atlético de Madrid estoy convencido que va a seguir ganando títulos, pero convencidísimo. Yo soy partidario de hacerle una estatua al Cholo en el Metropolitano, totalmente. A mí me gustó mucho, mucho el Cholo de los primeros 4 o 5 años. Ahí sí me pareció que su mano se notó muchísimo, que al club le dio un vuelco después de Quique, porque Quique fue el primero que empezó
a ganar una Europa League y una Supercopa de Europa. Y el Cholo cogió carrerilla y hizo al Atlético de Madrid, está acorde a lo que ha sido su historia, ¿no? Pero en los últimos años hay cosas que yo no estoy de acuerdo futbolísticamente. Y ni soy más atlético ni soy anti nada. No, no, no. Yo te doy mi opinión y creo que el Atlético de Madrid ha habido situaciones que para mi gusto tendría que haber jugado de otra forma. Pero bueno, lo aman y está bien, porque yo también le tengo un cariño enorme, pero creo que por encima del Atlético no hay nadie. Y además hay una cosa instalada cuando pierde el Atlético pierde los jugadores y cuando gana, gana el Cholo. Y eso tampoco es justo. Cuando ganaba el Cholo ganaban los Felipe Luis, Godín, Torres, Juanfran, etcétera, etcétera. Y cuando pierde también pierden todos. El Hércules, te quería hacer dos preguntas. Hubo momentos muy buenos. ¿Qué tal la temporada donde tenéis un equipazo que luego descendió el equipo de Primera División? Te quería preguntar qué pasó aparte de lo económico, cómo lo viviste, por ejemplo, estuvo Trezeguet, Valdez, hubo Drente, estuvisteis muy buenos jugadores. Y luego también derrotasteis al Barça de Guardiola en las primeras jornadas. Que ahí fue también el impasse de que, mira, casi lo podían haber quitado porque se dudó del proyecto de Guardiola y mira, luego consiguió el sextete. Sí, nosotros tenemos un equipo muy bonito para primera. De hecho, nosotros la primera vuelta y parte de la segunda ganamos al Atlético de Madrid, le metimos 4 en casa, ganamos al Sevilla de Luis Fabiano, de Canuté, de todos estos jugadores. El Madrid íbamos ahí hasta el último momento. Hicimos cosas muy bonitas. Yo creo que teníamos un equipo para haber terminado en mitad de la tabla. Y bajamos pues porque me encontré otra cosa muy parecida que en Sevilla, ¿no? Presidente, gente que no tiene ni idea, gente mentirosa, que no dicen la verdad ni al médico. Y bueno, y empezaron a no pagar. Bueno, un equipo de visión, a no tener ni agua caliente para ducharnos, a no tener medicamentos, a no tener ni fruta, no pagaban al de la fruta, imagínate, bueno, cosas tercermundistas para un equipo de primera división, para un club profesional. Y bueno, yo antes de venir aquí a Bernabéu me rompí la triada, me rompí la rodilla por todos lados en casa con el Almería y ya me tuve que venir a operarme a Barcelona con Cubat y hacer la recuperación aquí en Madrid. Entonces yo ya me tuve que ir de allí en el mes de marzo y bueno, y el equipo bajó, pero ese equipo no podía haber bajado en la vida porque era un equipazo y costó mucho subir a primera. La ciudad estaba muy ilusionada, los hoteles, restaurantes llenos de gente, venía mucha gente porque alrededor nuestro solo el Valencia estaba en primera, todos los demás equipos no había equipos de primera división en la provincia. Entonces de Murcia, de Elche, bueno, de todos los sitios, de Albacete, venía la gente a ver los partidos en casa y la ciudad, y era una ciudad increíble para todo, para el comercio, o sea, conseguimos una cosa muy bonita y fue una pena porque por el capricho de gente que no tiene ni idea, pues lo tiraron todo a la borda por la borda y mira, luego bajaron 2 categorías más, el año pasado han subido de la cuarta a la tercera, gracias a Dios, y bueno, pero es difícil, es un club que mientras estén los que están es cancerígeno, desgraciadamente, porque no le van a dejar crecer, porque no tienen ni conocimientos para crecer, ni son buena gente, ni tienen vistas de futuro, ni es una pena. Yo nada, por mi parte, para ir terminando, quería preguntarte un poco, pues, de todos los clubes de la trayectoria que tuviste, ¿en cuál sentiste tú que más disfrutaste, que más fuiste tú, que más aportaste? Y un poco qué mensaje le darías a esos canteranos de los equipos que puedan ver esto y que quieran llegar a tener una trayectoria como la tuya de debutar en primera y asentarse en la categoría. Pues mira, yo he sido muy feliz, mi primer año en Valladolid fue muy feliz porque fue el año donde yo me di cuenta que podía vivir de esto, me dieron una camiseta, yo había estado en el Madrid, había debutado, pero había jugado muy poquito y luego me fui al Benfica, a Lisboa. Y igual, cuando empecé a jugar de titular también me lesioné, entonces ahí jugué nada, 19 partidos creo que fue, pero no pude disfrutar esa experiencia como me hubiera gustado. Fue un club muy grande, el Benfica, y también con gente encantadora. Pero bueno, llegué a Valladolid y ahí sí, jugué 30 todos los partidos, titular, metí goles, di asistencias, jugué en campos que yo no había jugado nunca, ni en Nou Camp, ni el Calderón, ni el Bernabéu. Bueno, el Bernabéu sí, pero jugué en campos muy bonitos, Valencia, yo lo había visto por la tele, yo no había todavía tenido esa experiencia y ese año me di cuenta que podía vivir de esto, ¿no? Me enfrenté a defensas increíbles y competía. Ese primer año para mí es fundamental y luego en Alicante he sido muy feliz porque ya era mi última etapa, ya no tenía presión, ya salía a disfrutar, ya me relajé mucho, era placer de jugar a la pelota, una ciudad increíble para vivir, con un tiempo increíble, la calidad de vida fuera del fútbol es espectacular y se me juntó todo. Fueron 6 años, pero podía haber estado 60 porque fui de verdad muy feliz y seguramente son los dos sitios donde yo más he disfrutado.
Si las lesiones te hubieran respetado, ¿dónde crees que podría haber estado tu techo? No lo sé, no lo sé. Lo jodido cuando dejas el fútbol es arrepentirte de cosas, ¿no? Y yo hay cosas mías que me arrepiento y eso es complicado. Es lo que te digo, volver, si yo volviera a nacer, hubiera cambiado, no mi forma de ser, pero sí la importancia de ser jugador de fútbol. Me hubiera cuidado mucho más, me hubiera dedicado las 24 horas al fútbol, hubiera hecho otro tipo de cosas, ¿no? Ahora hay mucha gente, ¿no? Que te dice, tú, para lo que tú eras, podías haber esto tal, selección, podías haber jugado. Bueno, yo dentro de mí hay algo que me dice que tienen razón. También es verdad que he cumplido mi sueño, ¿no? Y hay millones de niños que no han jugado ni en segunda, ¿no? No llegaron en primera ni en segunda, ¿no? Entonces, también pedirle más a la vida es muy egoísta, ¿no? He cumplido mi sueño pero sí tengo algo por dentro que no quiero verlo, pero está, y sé que está, que sí que podía haber hecho algo más. ¿Cómo te planteabas tu final de carrera? ¿Cómo iba a ser eso y y cómo fuiste pensando también a qué te ibas a dedicar o qué querías hacer? No, lo dejé porque a partir de la lesión, bueno, estuve casi un año fuera, me recuperé en diciembre y ya bueno, como andaba también peleado con gente de ahí de Alicante, no me renovaron y ya me apetecía venir a Madrid, estar con mi familia, ¿no? Me apetecía asentarme aquí con mis amigos de la infancia, con mis padres. Quería ser papá, entonces quería estar ahí también con mi mujer, empezaba la relación con mi mujer. Y bueno, y no lo echo de menos. Tengo un equipito los sábados con colegas, juego, me quito el mono. Y ya está, y no me ha costado dejarlo, ¿no? Bueno, me saqué el carnet de entrenador, director deportivo, hice todo, pero no, es muy complicado, vivo muy bien, no me quiero complicar la vida y luego tienes que tener pasión para ser entrenador, yo no la tengo. Sí tengo pasión por el fútbol, me encanta, soy socio del Atleti, tengo abonos en el Bernabéu, veo fútbol a diario, 4 o 5 partidos, en casa un día me van a echar porque estoy todo el día viendo fútbol, pero eso es una cosa y otra cosa es trabajarlo, ¿no? Y además yo, pues es lo que te hablamos siempre, yo con mi forma de ser es complicado que encaje en un sitio porque tengo que ir rodeado de gente de mi confianza, gente que sepa, gente que no te traicione y el fútbol hoy eso es casi, casi imposible. Ya te aprovecho. El penalti de Julián Álvarez. ¿Qué te pareció? Pues mira, lo he dicho en el primer momento, me parece una vergüenza, me parece que han estafado al Atlético de Madrid, porque yo nunca he tenido claro que le haya dado 2 veces, ¿no? De hecho, ahora estas semanas hay expertos que están diciendo que el vídeo no sé qué le pasaba, que no estaba editado, no sé qué historia, que es Sí, salió mentira. un perito, ¿no? Que dijo que habían editado el vídeo de la UEFA, sí. Claro, y bueno, y al final es una gofada, ¿no? Estuvimos no sé cuánto tiempo y todavía no lo tenemos claro y ellos en 20 segundos lo saben. Me parece increíble, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente se queja del Madrid. El Madrid no tiene culpa absolutamente ninguna. El Madrid tiró sus penaltis y cometió, o sea, y cumplió con su obligación, ¿no? Mucha gente ataca al Madrid y para mí no, es la UEFA. O sea, el Madrid estaba exento de estas cosas, ¿no? Es la UEFA la que ha hecho algo que para mí es ilegal y es una golfada y ya está. Bueno, ahora quieren cambiar la norma, claro, y ahora quieren, Claro. el otro día el árbitro que estaba en el bar, que fue con ese árbitro tantos años, ya no fue el último día, le han sancionado, le han quitado, o sea, pasan cosas muy raras, ¿no? Y al final es una pena porque al final el fútbol es sentimientos y del Atleti hay gente en todo el mundo, vinieron en aviones, en trenes, pagándose hoteles, hay una ilusión y no se la puedes quitar a la gente de esa forma, ¿no? Si el Madrid te gana, pues dar la mano, felicidades y punto, pero no por este tipo de cosas, porque no está demostrado, es que sobre todo porque están diciendo una cosa que es mentira, es que no está demostrado. Blanca, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si Nada, no, yo nada más que agradecerte por tu tiempo y por haber tenido pues tanta cercanía para respondernos a las preguntas. Nada, un placer, un beso grande y si queréis hacerme algo más, estáis a tiempo, sin problema, si me queréis preguntar algo más. perfecto. Otro día te pido por favor que hablamos de la actualidad del Atlético de Madrid, ¿vale? Venga, perfecto. Pues lo dicho, un fuerte abrazo. Nada, un abrazo para vosotros y muchas Hasta gracias, ¿eh? luego. Chao, Gracias chicos. a Adiós. ti. Chao. Chao, chao, chao.